2025 October 18. Pan diario. Palabras. Hechos capítulo 19 versículo 1-20. Versículo clave. Versículo 9-10. Título. La palabra de Dios creció en poder. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mensaje de pan diario. La estancia de Pablo en Efeso, como vemos en este pasaje, ocurrió durante su tercer viaje misionero. Él ya había estado allí durante su segundo viaje misionero, pero en esa ocasión no pudo permanecer mucho tiempo. Algunos discípulos que Pablo encontró allí habían sido instruidos principalmente acerca del bautismo de Juan por Apolos. Esto mostraba que Apolos no conocía todo el consejo de Dios para instruir a sus estudiantes de la Biblia. Pablo tuvo que suplir esa carencia. El ministerio de Pablo en Efeso duró en total 2 años y 3 meses. Fue el tiempo más largo que Pablo permaneció en un solo lugar, según los registros de Lucas. Era parte de su estrategia misionera, plantar iglesias como centros estratégicos desde donde el Evangelio irradiara hacia las regiones circundantes. Otros ejemplos de iglesias estratégicas fueron Antioquía de Pisidia, Tesalónica, Atenas y Corinto. Pablo tenía un plan similar para Roma. Dios bendijo abundantemente el ministerio de Pablo en Efeso, de tal manera que todos los que habitaban en Asia, así judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hubo un poderoso obrar de Dios mediante el Espíritu Santo. Oración. Padre, gracias por el apóstol Pablo, quien enseñó al rebaño de Dios todo el consejo de Dios. Ayúdeme a estudiar la Biblia con diligencia para hacer lo mismo. Ayúdeme también a depender del poder del Espíritu Santo para realizar su obra. Amén. Una palabra. Predique todo el consejo de Dios.